Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen Caen mil lágrimas al mar. mil lágrimas al mar. Tú Tú no me verás llorar. no me verás llorar. Bueno, aquí estamos. Cada semana hablamos del tema que nos ocupa siempre, que es la dependencia. Esta emisora de radio tiene en gala el llevar durante 16 años un programa que no lo tiene ninguna radio, pero ninguna radio a nivel nacional, porque siempre que se habla de la discapacidad, de la dependencia, de los mayores, de todas las personas que de alguna manera u otra dependen de su alrededor, nosotros desde luego nos llevamos la palma, porque somos los pioneros en esto. Queremos seguir así, haciéndolo día tras día, porque la dependencia es algo que marca muchísimo. Marca hasta el punto de hacernos incluso pensar cosas que no son muchas veces lógicas para el común de los mortales, pero sí lógica para la persona que la está sufriendo. Y aunque han pasado muchos días, queremos recordar ese triste acontecimiento que dejó en estado de shock a mucha gente, pero sobre todo a los habitantes de La Palma en las Islas Canarias, porque Eugenia Páez no pudo más. Y quien puede decirnos algo de ella, porque la conocía, no sé tan profundamente o cómo la conocía, pero sí es una persona a la que, bueno, le tengo una admiración especial, porque ella es escritora, en especial es poetisa, aparte de que unos artículos que hace que son maravillosos. Ella es Elsa López. La tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Elsa. Hola, buenos días. Elsa, tú te quedaste en estado de shock, igual que nos quedamos todos. Sí, realmente, sí. Además, me gustaría hablar de Eugenia como escritora, que sí. Hoy es un día especial para nosotras, ¿no? Yo le edité un libro maravilloso que se llama Expiación. Uh-huh. Bien, en ese libro, si uno lo lee, entiende muchas cosas de su alma, ¿no? Del sufrimiento de Eugenia durante tanto tiempo, durante tantos años, llevando esa carga tan difícil, tan es que bueno, he conocido muchas madres en esas circunstancias y me han abrazado, han llorado al conocer la noticia, y todas entienden a Eugenia. Eso es algo que es muy importante que la gente lo sepa. Sí. Es que la gente piensa, incluso hay quien se ha atrevido a decir palabras que ni me atrevo a repetir, ¿no? O sea, denunciándola como si lo cometido fuera un crimen. Yo creo que es imposible explicar al público, cuando oye una noticia como esta, qué es lo que hay detrás de toda esa historia, de esa mujer que durante 30 y tantos años ha llevado esa carga aceptada, además, porque ella amaba a esa niña con locura, y lo ha demostrado durante años, ha luchado por ella, porque su situación fuera buena, la de ella y la de otras personas que tienen además dificultades para sobrevivir en una sociedad como esta, tan egoísta, tan verdaderamente, tan cruel con las personas que son diferentes. Esa es la palabra. Y ella lo asumió desde el principio. Fue una madre modelo con esa niña. Y era tan madre y tan modelo que lo que la gente no entiende, ella quiso morir abrazada a su hija, como lo hacía siempre cuando quería dormirla, que dejara de gritar y de pegarse y de hacerse daño. Es decir, hubo ahí el destino fue cruel, porque
permitió que ella siguiera viva, Sí. que la encontraran todavía viva y la revivieran, ¿no? Porque ya estaba. Ella quería morir junto a su hija. Ella, cuando la gente dice crimen, digo, un crimen es una cosa que está premeditado. Ella estaba claro que estaba premeditado. Ella lo organizó todo para morir abrazada a su hija, para acabar con el dolor de las dos. Esa es la verdadera historia, ¿eh? Que fue premeditado, evidentemente. Lo que pasa es que el destino, bueno, pues hizo una mala jugada con ella, porque, bueno, El destino siempre la maltrató. El destino siempre la maltrató. Claro, y la encontraron. Hasta el final estuvo maltratada. Y ahora tiene sí. que soportar este dolor, este doble dolor, sí. de haber perdido lo que más amaba en el mundo y haberse perdido eso, haberse no podido ir con esa hija, ¿no? Por la que dio la vida siempre. Y luchó, nadie lo sabe, pero yo lo sé cómo luchó, porque sí, lo sabemos medianamente porque... feliz, claro. Medianamente feliz, pero era imposible, porque Rebeca se hacía daño constantemente. Sí, una niña con autismo no verbal. No, pero muy fuerte. Sí. Yo conozco niños autistas que, bueno, que consiguen sobrevivir en una sociedad como esta, ¿no? Pese a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que impide a todos nuestros seres que tienen dificultades sobrevivir y además poder salir adelante. Ella sabía que Rebeca nunca podría salir adelante, que el día que ella faltara, esa criatura se iba a quedar totalmente indefensa. Es decir, esa es la clave de toda la historia, ¿no? Sin duda, sin duda. Es que eso es lo que yo trato de hacer entender a quienes nos escuchan, que la vida de una familia cuando hay una persona de estas características es muy difícil de llevar, y esa soledad en la que entra muchas veces esa madre, sobre todo cuando el padre desaparece por las circunstancias que sea, y estás con ese hijo que sabes que tienes que cuidar siempre, y que incluso en tu mente está aquello de cuidarlo desde el más allá. Pero ¿cómo? Claro. Eso es imposible. ¿Cómo cuidar un hijo? Claro. ¿Cómo cuidar un hijo cuando tú sabes perfectamente, porque lo sabemos todos, no nos engañemos, que esta sociedad no cuida a las personas? No las cuida. No solo que no las cuida, sino que las maltrata, además, que es peor todavía. Hay seres que son generosos, que se entregan a causas que, bueno, no sé, uno ya saben de lo que hablo, ¿no? Hay seres maravillosos, yo no digo que no los haya, pero la sociedad como tal, las instituciones como tal, no nos cuidan. No. La prueba está que hay gente con dificultades en la calle, perdidas, solas, en manicomios, en centros, ahí como cárceles, ¿no? Uh-huh. Igual que cárceles, peores que una cárcel, y no nos damos cuenta de todo el dolor que hay dentro de esos seres humanos, y de cómo no somos capaces de construir una sociedad más justa, más equilibrada. Pues sí, esa es la triste realidad, que no tenemos una sociedad justa y equilibrada. Claro, y Eugenia lo sabía. Sí. Eugenia es periodista, ella sabe cómo funciona todo este mundo, el maltrato a que son sometidos aquellas personas que tienen dificultades para hablar, para moverse, para existir. Y tenemos organizaciones, claro que las tenemos, la ONCE, que se ocupa muchísimo. Tenemos personas que pueden salir adelante y que han salido adelante siendo ciegas, siendo sordas, siendo mudas. Lo sabemos, yo lo sé. Incluso padres que se han entregado en su vida completamente a que sus hijos, si fueran autistas o tuvieran algún problema, poder sacarlos adelante, darles una profesión. Pero el día que los padres faltan, ese es el horror. Ese es el horror que yo me planteo. Esa es la pena de casi todas las madres. Claro, y ese es el horror. Ese era el miedo que tenía siempre. Su temor, Eugenia. Sí. ¿Qué será de ella? ¿Qué será de Pues ella? sí. Y si yo me enfermo, porque alguna vez ha estado enferma o ha tenido X, bueno, ahora no es el momento de hablar de enfermedades de Eugenia, pero entonces, ¿qué pasa con esta criatura? ¿Qué pasa con ella? Pues sí. Y ella lo tenía clarísimo. Claro que estaba premeditado, pero no había maldad en lo que iba a hacer. Cuando dicen premeditación y alevosía, se me levanta la sangre, porque eso no había alevosía. Había amor, exceso de amor. Lo que pasa es que las leyes están hechas pues para
Sí, para la que, generalidad, para la generalidad. exactamente, No, la justicia funciona. claro, Eso, ese es general, el problema con el que nos el problema que ahora nos encontramos cara a cara a los que la queremos es ese. Sí. ¿Cómo defiendes? Si no es, ¿cómo le vas a hablar a un juez de amor de lo que es una madre? Hombre, a mí no me importa, yo me pongo delante del juez y le intento explicar a ver si lo entienden, ¿no? Bueno, la justicia también, la justicia está hecha de carne y de corazón y pueden entenderse las cosas perfectamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí está, aislada. Lo malo es que no solamente están los jueces los que imparten la ley, sino que hay mucha gente que se dedica a juzgar desde sus perspectivas, muchas veces no, casi siempre erróneas, y hacen daño. Claro que hacen daño, porque cuando pasa esto en La Palma, salta la noticia a la prensa, al momento, a las pocas horas, acusándola, con una acusación terrible, asesinato, crimen. ¿Pero esto qué es? ¿De qué están hablando, señores? ¿De qué están hablando? Si esta chica la están intentando reavivar en urgencias, porque ella quiso morirse abrazada a su hija. Yo la he visto, mira, ella dormía a Rebeca, cuando Rebeca se ponía imposible, ella se acostaba. Como si fuera un bebé con ella, ¿verdad? Como un bebé. Posición fetal, Rebeca. Se acunaba. Entonces ella le hablaba al oído poco a poco, hasta que Rebeca se calmaba. Eso lo sé. Es más, yo pondría mi mano en el fuego de que se durmió así con ella. Ahora, el problema es que ella no se durmió del todo. Claro. Y digo dormir, por no decir morir, porque es lo que ella quería, morirse con su hija abrazada y dormirla como lo había hecho siempre. Elsa, es terrible. Lo sentimos tanto todos. Y sobre todo... Sigue. Sí, quienes somos madres y tenemos hijos de las mismas características. En las mismas condiciones. Yo me he encontrado aunque no esté en las mismas condiciones, yo tengo hijos, pero es tan fácil ponerse en el lugar de otro. Es tan fácil darte cuenta del sufrimiento de esas madres y esos padres. Esos padres y esas madres y esa familia que tienen en su casa una persona con parálisis cerebral, por ejemplo, y los veo en el avión que las llevan de un lado a otro. Yo a veces me encuentro en el avión es una cría preciosa y la llevan de un lado a otro, intentando salvarla de ese horror. Y yo la miro, y miro a la madre que es joven, me da unas ganas de abrazar a la madre. Porque digo, Dios mío, cuánto cariño hace falta, cuánta comprensión. Sí. Dios mío. Pues sí, y a lo mejor esa madre que tú ves en ese avión es que va buscando en otra comunidad autónoma alguna solución. Te lo digo porque hay muchísimas madres que viajan buscando algo para que de alguna manera las cosas cambien. Pero la triste realidad es la que hay, es la que tenemos y no... se lucha tanto. Y al final, al final el corazón se rompe y la única alternativa que le queda a una madre una madre como esta, que luchó hasta el final, porque ella salía en los medios, en todas partes. No salía en los medios porque fuera periodista, salía en los medios porque luchaba. Porque luchaba, efectivamente, porque luchaba. Tuviéramos recursos, buena gente, en una empresa que se ocupaba, que hacía lo que hacían con estas criaturas. Que menos mal que ella lo denunció, si no, no se enteran. No se enteran de lo que estaba ocurriendo allí dentro. Y como esos hay más casos y lo sabemos. Lo que ocurre en los centros psiquiátricos, en muchos, que hay gente desalmada, lo que ocurre en las residencias de ancianos, lo que ocurre en las residencias de personas con discapacidad. Con discapacidad. Sí. Vamos a ver, no nos vamos a engañar. No. No nos vamos a engañar. Esa es la tragedia de esta sociedad. Que no vigilamos, no controlamos y las instituciones no están lo suficientemente bien regentadas para que esto no ocurra. Que debería haber inspecciones, yo no digo todos los días, pero semanalmente a ver qué está ocurriendo. Y además de forma aleatoria, o sea, que no se sepa, que no se sepa que se va a ir, claro. Pero eso no ocurre, Elsa, eso no ocurre, te lo digo de verdad porque lo sé.
No ocurre. Y precisamente ahí es donde está el cultivo de la impunidad. Ya. Porque claro, como se saben que no va a ir nadie, ellos se sienten impunes y hacen de su capa un sayo. Elsa, esto tenemos que cambiarlo. Por eso llevamos nosotros 16 años aquí detrás del micrófono, a ver si conseguimos, pues no sé, que la gente tome conciencia, que la sociedad tome conciencia de que esto nos pasa a unos pocos, pero que le puede pasar a más gente, que ya hay una cantidad de población con personas con discapacidad que es enorme. Ya se superan el 15% de la población, o sea que no es una broma. Y que la discapacidad no pide permiso. Entonces, bueno, pues, Elsa, te agradezco muchísimo tu Cariño, intervención. Me gustaría de verdad que sirviera de algo a veces. Sí. Las palabras. Yo escribí recién, pero vamos, esa misma tarde me senté a escribir para ella. Ella lo sabe, ella lo leyó. Ella sabe lo que yo siento. Y me pide ayuda en silencio a veces, porque ella no quiere hablarlo, pero ella necesita por lo menos la comprensión. La comprensión, sí. La comprensión, que lo demás, pues mira, la justicia ya veremos lo que decide, pero la comprensión de las demás. Sí, eso es fundamental. El apoyo, ese apoyo moral que necesita para poder seguir viviendo. La comprensión es fácil, cariño. Es simplemente ponerte en el lugar del otro. Uh-huh. Y en Elsa, ese momento aprendes. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. A ti, cariño. Gracias. Muchas gracias. Pues es lo que hay. Hablar otra vez de este luctuoso acontecimiento de La Palma de hace 2 semanas, que fue cuando pasó. Justamente fue un martes. Y yo me gustaría olvidarlo, pero hay alguien sufriendo que quiso irse y no pudo. Y ahora estamos aquí en el estudio con una persona que vive la discapacidad pero que muy cerca, porque es un cuidador habitual. Y los cuidadores habituales sufren muchísimo. Y yo anoche estaba hablando y pensando de cómo es esto, y digo, es que el cuidador habitual vive 2 vidas. Está viviendo la suya y de la persona a la que cuida, porque no la puede dejar un minuto. José Luis, hola. Hola, José Luis León, buenos días. Un antiguo compañero de esta emisora que, bueno, pues que como digo yo, la discapacidad no pide permiso y cayó en su domicilio con su esposa. Sí, efectivamente. Es realmente agobiante cuando una persona con la característica que, por ejemplo, de mi mujer, y sé que hay cientos y cientos, miles de personas en Canarias padeciendo esta situación, es realmente agobiante, es estresante. Al principio, pues, entras con una gran fuerza, ¿no? Porque estás cuidando a alguien que has amado toda tu vida, 53 años de convivencia, ya son muchos años. Ya lo creo. Y realmente cuando te toca una situación de esta, es cuando comienzas a pensar también cómo lo están pasando los demás. Sí. En mi caso. O sea, automáticamente te entra un shock de empatía hacia todos. Sí, hacia todos, efectivamente. Generalmente, en esa trayectoria, te vas dando cuenta también de las carencias que existen, de todo ese capital que funciona de una manera política, digamos, porque son ellos son los administradores de todo ese dinero recaudado de todos los ciudadanos, y donde hay muchísimas leyes para amparar todos estos casos, y que no ves que tocas en las puertas y todo es realmente horrible. O sea, ya no solamente el peso de llevar un enfermo, sino el peso que te causa la desidia de esas instituciones que por ley tendría que contemplar las necesidades de estos enfermos y de esos cuidadores. Sin duda. Yo creo que esas trabas que se le pone incluso al que va solicitando, que yo siempre digo, la administración es muy fría, es fría, es que es así,
Tú cuando llegas eres sencillamente un número, el que tienes en tu carnet de identidad. Efectivamente. Y ya está. Y lo vas notando. Y ya está, y lo notas. Si vas recorriendo ese mundo, en ese tiempo te vas dando cuenta a veces de la inactitud de algunos trabajadores sobre este tema, de la inactitud política sobre todo, la del gasto superfluo que existe derrochando ese dinero de los contribuyentes, muchas fotos, pero no viven intensamente. Sí. Cuando te toca un caso así es cuando vives intensamente eso. Tendría que caerle esta bendición o esta maldición a algunos de los políticos para que se den cuenta de lo importante. Eso lo he dicho yo muchas veces. De lo importante que es atenderlos, ¿no? Y yo lo digo, que es por ley. ¿Dónde van esos presupuestos? Es que ni te lo dicen. Yo he tratado de indagar el presupuesto que tiene, por ejemplo, el gobierno de Canarias, que es donde estamos ahora, dedicado a la discapacidad. A la discapacidad, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Bueno, una parte tú sabes que va al Cabildo, que el Cabildo es el que se encarga del tema de la discapacidad, de los centros, de los hogares, de las residencias, todo eso es el Cabildo quien hace quien administra. Sí, que administra y luego no hace un seguimiento seguramente. Es que eso es lo que estábamos hablando con Elsa. ¿Dónde invierte? Eso es lo que hablábamos con Elsa, en que, por ejemplo, el buen funcionamiento de las residencias depende de que hayan inspectores. No hay inspectores suficientes como para que las residencias funcionen bien. Y luego, que cuando en un momento dado va un inspector, previamente se le ha avisado. Entonces, eso es como cuando viene alguien a tu casa. Tú sabes que tienes una visita y pones toda la casa de punta en blanco. Porque va a venir alguien y te la va a ver y tú quieres que esté bonita. Pues esto es lo que pasa. Y quizás de forma así sorprendente deberían entrar los inspectores y de forma aleatoria. Yo creo que, como dicen los gallegos, a ver las ailas. Lo que ocurre es que están en su despacho, a veces son gente insensibilizada, que no hacen sino que el sistema vaya hacia adelante. O sea, huidas hacia adelante. Porque personal hay. Lo que falta son los recursos. Pero no lo suficiente. Me refiero en cuanto a inspectores. Yo no sé exactamente el porcentaje, pero es muy bajo el que hay, el número de inspectores que están contratados para hacer este tipo de... Bueno, yo antes de cruzar ese charco que es llevar a tu enfermo a una residencia, que esté más o menos bien, yo diría el camino, contemplarlo, ¿no? Porque hay personas que reciben ayudas, por ejemplo, de servicio a domicilio del propio ayuntamiento, ¿no? Sí. Pero es tan largo la espera. Y tan poca la ayuda, lo digo ya. Y hay que tocar tantas puertas y tantas ventanillas del absurdo, porque personal hay, porque se está contratando, lo anuncian los propios estamentos, ¿no? Pero ¿de qué sirve si no hay presupuesto? Es como una ley de embudo o la ley del pez que se mueve la cola, ¿no? Es una cuestión de convencer. ¿De convencer a quién? A una persona como yo que llevo 6 años cuidando a mi mujer. ¿Tienes ayuda ahora mismo? Ninguna, o sea, todo está en trámite. ¿6 años llevas? Bueno, te puedo contar poco a poco los pasos. Madre mía. Y bueno, 6 años cuidándola. Desde que ya se le detecta bien la enfermedad, son 4 años. ¿Y ella está totalmente dependiente? Dependiente totalmente. Tengo que darle de comer, tengo que darle... Bueno, voy a hablar de lo que tiene, ¿no? Que es asearla, o sea, todo. Todo, absolutamente todo. Cambiarle los pañales, en fin. Tratar de darle de comer, que pueden tardar 2 horas muchas veces. O sea, llegar tal momento que pierde las facultades, tantas físicas como mentales, ¿no? Que es lo que me ha ocurrido a mí. Estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Porque en determinado momento te encuentras totalmente solo, imagínate. Sales 10 minutos a comprar una ventita cerca de casa porque no puedes ir a un supermercado ni nada de eso y tienes que regresar. Ya empiezas a depender, ya no solamente el enfermo, sino uno mismo del enfermo. Claro, psicológicamente tú estás en aquel lugar porque
porque temes lo peor, o sea, que cuando llegues, ¿qué pasa? Ha habido otra persona dándole de comer, salir 10 minutos a tomarme un cortado para despejarme y tener que regresar, ¿no? Porque al final es el síndrome, ¿no? Del cuidador, que sí. Yo lo he experimentado. Un coche sin moverlo 6 meses de casa, porque cada minuto depende de ti y tú de ella a lo largo del tiempo, ¿no? Y coger el coche en un momento determinado y parecer que estás en Manhattan, en Nueva York. Todo te parece grande, todo te parece inmensamente gigante, y no poder conducir realmente. Pero del encierro, eso es del encierro, claro, estar encerrado. ¿Quién cuida al cuidador? Es lo que yo siempre digo. ¿Quién cuida al cuidador? Ya. Porque al final los cuidadores van a terminar mal y van a terminar siendo también dependientes. Enfermos. Bueno, claro. yo a mí me han operado de una hernia inguinal, tengo que operarme otra y tengo también 2 hernias discales. Mi mente no funcionaba bien. O sea, si te cuento la realidad, que es muy, muy extraña, es cómo una persona puede llegar a esto con la capacidad que has tenido de iniciativas y de resolver muchas cosas. Totalmente. Es que quedas totalmente absorbido por las circunstancias, ¿no? Y vuelvo a reiterarme, ¿quién tiene la culpa de esto? Pues no sé. ¿Quién tiene la culpa de que no hayan viviendas sociales? ¿Quién tiene la culpa de que estas personas mayores, por ejemplo, no tengan la residencia necesaria, que aquí faltan a unas 10.000 plazas? Y la gente va y se manifiesta por cualquier tontería que no les compete a ellos, ¿no? Sí. Y la gente empieza a comprender, como yo, cuando te ocurre un caso así, ¿no? Yo he dicho que a partir de este momento, cuando yo solucione todo esto, voy a ser activista. Pero activista fiscal, totalmente. A ver dónde se están gastando el dinero, en qué chiringuito lo están metiendo. Porque a lo largo de este camino te das cuenta de la falta de voluntad y de la mentira. ¿Qué capacidad teatral tienen los políticos, no? Porque al final depende todo esto. La mentira está instalada, ¿eh? Ya lo has visto, lo último por ver. Y qué tonta esta sociedad. Ese señor que es capaz de mentir delante de un juez y decir mentiras. O sea, está claro, la mentira es algo que está, pues no sé, enraizado. Institucionalizada también. Sí, totalmente. Es increíble, ya no hay ningún tipo de valores, ¿no? Se pasa el mundo tirándose de las greñas y después se van a tomar un café juntos. Para alguien no sepa. Y no hablan de los problemas nuestros. Como esto se oye a nivel nacional, las greñas, aquí en Canarias las greñas se llama al pelo. Al pelo. Sí. Pues es así, pues es lo que ocurre, ¿no? La hipocresía estancada, o sea, institucionalizada, es increíble, o sea. Me gustaría que muchos de los políticos vivieran una situación de esta, ¿no? Pero sin ningún recurso como ellos los tienen. Luchamos, discutimos uno con otro, enfrentan a los ciudadanos para ellos ser los actores principales de no sé qué película y a qué película nos lleva. Que son actores, eso está claro. Desde un principio, pero... Hombre, buenos también los hay, ¿no? Sí, y preocupados. Lo importante es que el ciudadano se dé cuenta de qué le ofrece un político y qué le ofrece otro. A la hora de meter esa papeleta, ese voto en una urna, tenerlo presente. ¿Qué he obtenido yo estando gobernando este grupo? ¿Qué he obtenido? Pues sí. Lo que has obtenido no te ha valido, busca otra solución, porque se pueden buscar soluciones. Si el sistema que tenemos ahora no es el que nos beneficia, podemos cambiarlo, porque además estamos en democracia. Pero el cambio es la misma baraja, o sea, vivimos una partitocracia, llamamos democracia, pero nos asociamos a un partido, creemos en esa idea, idolatramos al líder, le permitimos toda serie de disparates y seguimos adorándolo. Yo le diría a la ciudadanía que esto no es un equipo de fútbol, o sea, crear el fanatismo absoluto sin contemplar la realidad, ¿no? sin observar lo que es mentira y es verdad, y se apasionan o sea, tú ves a los partidos políticos como partidos como los equipos de fútbol. Los fans igual.
La partitocracia porque... consiste en eso, o sea, partidos, de acuerdo. Sí, sí. Tú te afilias a ellos y tú eres un número, no eres más, no eres sino un número. Bueno, no todos los partidos tienen afiliados, ¿eh? Digo, me refiero, no todos los ciudadanos están afiliados. O seguidores, o como tú lo llames, ¿no? Bueno. O como lo llamemos, ¿no? Yo pienso que lo ideal y lo inteligente es saber a quién votas por lo que te haya ofrecido a lo largo de su legislatura. Para mí eso es fundamental. O sea, yo creo que no hay... La ley de dependencia, vamos a ver. Pero es muy difícil. La han ido destruyendo. ¿Y quiénes la han destruido? ¿Qué partido la ha destruido? La ley de dependencia ahora Todos. mismo a ti te hubiera beneficiado muchísimo. El sistema. Tú sabes que con la ley de dependencia tú tendrías, por ser cuidador habitual, tú tendrías un sueldo y estarías cotizando a la Seguridad Social. Que eso fue lo que se instauró cuando se creó la ley de dependencia. Eso ya no existe. Porque cada comunidad autónoma ha hecho con ello lo que ha querido. Yo no sé en qué comunidad autónoma se está utilizando, o sea, se está llevando a cabo la ley de dependencia como en sus orígenes, No lo sé, porque no lo he investigado. Pero está claro que en este caso tú serías uno de los beneficiados. De acuerdo, bueno. Imagínate. Si no tenemos la información. Lo bien que te vendría. Tú le preguntas a cualquier político sobre algo y desvían, o sea, cualquier respuesta. Luego, si desvías, no estás en el valor de la verdad, no estás en ello, ¿no? No, claro, estás ignorándolo todo porque ellos no te dicen la realidad, lo que hay. Existe la ley de transparencia, ¿y dónde está la transparencia? Bueno, ¿Dónde está te metes en internet y ves el portal de transparencia de determinados partidos y lo puedes... Sí. Puedes ver algo, lo que quieran colgar en ello, claro. Y últimamente, pues no veas, la mentira se ha arraigado ahí también en ese sentido, ¿no? O sea, pero qué, pues si vas a las páginas de ese partido de los jueces, y no existen, o sea, o no están puestas al día, o te abren, sí, le cuesta muchísimo dinero, cuesta un montón de dinero, y después vas a esos recursos y bueno, y llevan 2 años sin ponerlas al día. Bueno. Esto es algo, sálvese quien pueda. No creo que haya muchos estadistas en este país. Cuando los médicos, ¿sabe lo que cuesta una carrera a un país? Formar a médicos, a enfermeras, a esto, a lo otro. Y después resulta que se van a otro país donde les ofrecen mejores condiciones. Yo sé de países que han dejado de fabricar, vamos a llamarlo así entre comillas, a ingenieros. Y se los llevan de España. O sea, no hay un estadista que haya dicho, ingeniero no nos hace falta, ¿dónde lo vamos a emplear? Vamos a invertir, esto es a la loca, totalmente. No hay un plan de futuro, todo es improvisación. Es lo que yo, bajo mi modesta opinión, observo. Pero volviendo a los servicios sociales, esto ha variado algo, pero no lo suficiente como para cubrir las necesidades que hay en la actualidad. Ahora mismo aquí en Canarias la ley de dependencia está cojeando, y hay que decirlo. Y no solamente con el partido que hay ahora gobernando, sino con el anterior, que pensaba mucha gente que las cosas iban a cambiar muchísimo y no cambiaron tanto. Con lo cual debemos seguir pues hablando de ello, porque hay muchas personas, o sea, como tú, que están teniendo en su vida una persona con discapacidad y no les dan soluciones. No, tienes a veces que... Porque tú has querido tener a tu esposa en casa, porque donde mejor se está es hasta en casa. Que ya no he podido. Claro. Y no voy a despertar lo que he hecho, porque perjudicaría a otro sector, a otras personas que hay colísimas, esperando que se le opere o que operando. No lo voy a decir porque sería un desastre. Pero todo eso es a consecuencia de, a veces plazas de hospitales no existen porque estamos ocupando, porque no se ha ocupado. O sea, en un cuidador tienes en potencia un posible enfermo en nada. Total. Que va a tener dependencia. Como decía, esto es el pez que se coma la cola, sin ninguna solución. Lo ves... Sí, es como un círculo vicioso. Y lo ves en las direcciones, y ves las direcciones
de esas personas que llevan, que a veces es ineptitud, no existe, incapacitadas para, por ejemplo, lo que es el decálogo de los médicos, ¿no? Odontológico, no existe. Todo es el sistema. No, existe, dañan al el enfermo por el sistema. Ya. Yo te puedo contar 4 casos que es de juzgado de guardia. Yo, volviendo a la dependencia, tú sabes que hay más de 100 plazas ocupadas en hospitales. En el Negrín de Las Palmas hay, creo que eran como 100, ocupadas por personas dependientes que están ocupando una cama para enfermos reales. Porque no le dan otra solución. Claro, pero porque no hay residencias. Entonces, ¿por qué no buscamos la solución? O, por ejemplo, el caso tuyo, o sea, tú has tenido a tu mujer en tu casa. Si tú tienes la ayuda económica y física de alguien que te venga a ayudar, no tiene por qué estar tu mujer, o sea, en un hospital. En un hospital no, en una institución. En una institución. Así se resolverían muchos casos. Pero yo no sé si es que no lo piensan. No sé, ya te digo, el sistema debería de cambiar. No se buscan soluciones, se buscan, pero al momento, claro. Sin prevenir lo que el futuro. Claro. No. En España siempre ha sido así prácticamente. Excepto alguien que hizo 5 millones de viviendas, o otros que hizo 280 pantanos y no sé qué, y eso es realidad. No podemos olvidar el pasado. Para no repetir el presente. Muy negro y muy... No, pero negro en cierto sentido. Hay que reconocer las cosas que son estadísticamente bien hechas. Ese es el problema. Se pone de moda criticar esto, de acuerdo que lo que ocurrió, pero ¿quién hizo 5 millones con menos años de gobierno? ¿Dónde están las viviendas sociales? ¿Dónde están los recursos de acuíferos, en fin? Pero si estamos bebiendo agua gracias a este señor, lo siento, pero es así. Yo corrí delante de los grises, defendí una independencia con 12 años, y ahora me arrepiento muchísimo. Vaya, pues sí. Porque todo el mundo cuando llega a un cargo de esto lo que quiere es vivir bien. Y a ver, José Luis, entre vivir entre vivir en una democracia y vivir en una dictadura, yo ahí no comulgo contigo. O sea, vamos a cambiar de tema. Yo no estoy, perdóname, estás tergiversando lo que yo estoy diciendo. Lo que hay que reconocer las cosas bien hechas, que no tiene que ver ni siquiera con las políticas. Bueno, pero también tienes que pensar con cómo se construyó eso, que se construyó con mano de obra barata a la que no se le pagaba, incluso. No, eso. Sí, eso. Vamos a ver, no nos metamos en cosas que no. Creo que tenemos que entrar, va a entrar una persona a la que le tengo que hacer una entrevista. Por favor, no te vayas, quédate. Espera, a ver si Miguel me pasa el teléfono de esta señora, una odontóloga que... Miguel, a ver si conseguimos hablar primero con Beatriz Fernández. A ver cómo está, esto te va a gustar, a ver cómo está el tema en el Ferrol. Las cosas están muy feas, la gente se está manifestando porque están cobrando una miseria por cuidar a personas con discapacidad en el Ferrol, en Galicia. No sé si lo tenemos. ¿Tenemos a Beatriz? No. Pues pásame entonces a Vicky Martínez, la especialista en odontología. La doctora. Llevábamos... Sí, el año pasado tuvimos durante todo el curso, llamémosle, de radio, tuvimos a Vicky Martínez, pues nuestra odontóloga de cabecera, porque nos orientaba muchísimo. Y ahora hemos vuelto a retomarlo. Ella creo que está ahí al otro lado del teléfono. Hola, Vicky. Estamos Beatriz. Vale, pues qué fallo. Tenemos a Beatriz. Beatriz Fernández, es una trabajadora de DomusVi que trabaja en el Ferrol. Hola, Beatriz. Hola, buenas tardes.
Beatriz, qué fallo. Fíjate que yo creía que era otra persona la que estaba al teléfono. Este es el problema de los directos. No Beatriz, pasa nada. ¿cómo está la cosa? Te tengo que te dedico 5 o 10 minutos. ¿Cómo está la cosa? Porque he visto que seguís manifestando, que os habéis echado a la calle constantemente. ¿Cómo está la cosa? Pues la cosa está caldeada, bastante caldeada. Hoy mismo, nos enteramos ayer de una visita de la consellera de Política Social, la responsable del sector de residencias, y allí nos decidimos a ir a ver si por lo menos nos recibía o a que nos escuche. Pues ni una cosa ni la otra. Uh-huh. La señora bajó del coche, se metió en el centro de día que iba a visitar, se hizo las fotos pertinentes y salió como entró. Es más, a la salida yo, pues evidentemente le dije que si se podía parar un momento, simplemente hablar con nosotros y escuchar lo que le queríamos comentar, que era que por favor intentara desbloquear este conflicto. Y pues me dijo que no, gracias. Esas fueron sus palabras textuales. Con lo cual seguimos en la lucha, seguimos en el conflicto y estamos peor que nunca, porque esta situación cada vez va peor. La situación es la de que tenéis muy poco personal, que no se puede tratar de la manera que estáis tratando a los usuarios porque no hay tiempo para cuidarles de otra manera, y que encima os pagan pues mal. Sí, la situación es que estamos de las 12.000 trabajadoras del sector, aproximadamente 8.500 por debajo del FMI. Estamos cobrando complementos al FMI, con lo cual pues pluses de productividad, de antigüedad, de nocturnidad nos quedan absorbidos. Y eso está llevando a que haya una deslocalización de personal brutal y no hay personal para trabajar en ello. Entonces, estamos en todas las residencias y centros de día, sobre todo en las residencias, con falta de personal, en la que no se dan cubiertos los ratios, no se cubren, no hay baja, no se cubren las bajas, no se cubren las ausencias, no hay personal. Y esto nos está llevando a que, evidentemente, el trabajo que estamos realizando, yo no sé muy bien cómo definirlo, pero para mí es denigrante para el usuario, sinceramente. Y a mí, como trabajadora, me resulta muy difícil de explicar cómo estamos cuidando a los residentes mal. La respuesta es mal, fatal. Se están acabando de levantar a las 11:30 de la mañana, están desayunando a las 12, se les junta el desayuno con la comida, se están aseando mal, se están cuidando mal, se están tratando mal. Ese es el resumen. Vamos, que están teniendo una vida indigna. Totalmente indigna y, como dices tú, o como piensa una persona normal, vas a un centro residencial a que te atiendan bien, a estar bien cuidados, a pasar la última etapa de tu vida con una tranquilidad, con unos cuidados determinados, y es totalmente contrario a lo que se oferta o se vende. La realidad es que vienen allí a estar allí apilados como si fueran cajas, porque es que no hay personal y no están atendidos. Yo no me cansaré de decirlo, vienen a malmorir. Sinceramente, es la realidad, la cruda realidad, pero es esa. Bea, yo te animo a que no te desanimes, te doy ánimo. Te doy ánimo y a ver si esto cambia. Estaremos en contacto. Ya sabes que me preocupa muchísimo todo lo que está pasando por ahí, por Galicia. Sabemos. Muchas gracias por el apoyo y estaremos en contacto. Un abrazo muy grande y mucho ánimo para todas. Gracias. Bueno, pues ahora sí que tenemos a Vicky. Dejamos a Beatriz, tenemos a Vicky. Madre mía, hoy el día no lo tengo yo muy lúcido. Vicky, como decía ya antes, que Vicky era nuestra odontóloga de cabecera. Siempre le estamos haciendo preguntas y sobre todo orientándonos. Ella es autora del libro Su boca en tus manos. Es un libro guía. Yo creo que está especialmente pensado para las personas que cuidan de personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad que intelectualmente pues están mermados en su inteligencia. Y hoy está aquí, al otro lado del teléfono. Hola, Vicky.
Hola Paula, ¿qué tal? Pues nada, volvemos a empezar con nuestras rondas de, bueno, lo hacíamos una vez al mes y la verdad que era bastante, vamos, gustaba mucho porque me mandaban mensajes, incluso haciéndome preguntas para luego yo transmitírtelas. Hay una cosa que vemos a menudo, que tú sabes que las personas con discapacidad intelectual hay momentos en las que por el bruxismo no pueden ya masticar. Las encías se les ponen pues enrojecidas, a veces les sangra. ¿Cómo evitar ese crecimiento en las encías? ¿Cómo darles calidad de vida a esas personas con discapacidad que sufren este problema? A ver, el enrojecimiento y la inflamación, ¿vale? Puede venir o digamos que se retroalimenta, ¿vale? Hay ciertos fármacos, pues algunos antiepilépticos y algunos antihipertensivos que favorecen el sobrecrecimiento gingival, ¿vale? Pero ese sobrecrecimiento, si nosotros, o sea, digamos que se frena cuanto mejor limpiemos esas encías, porque si no, a ese crecimiento se le suma la inflamación por no cepillar y entonces esas encías están más rojas y más sangrantes, ¿vale? Entonces, en los casos de que hubiera algún fármaco que pudiera producir ese sobrecrecimiento, hay que hablar con el médico, ver si se puede sustituir y si no hay sustitución, pues cada X tiempo esas encías hay que recortarlas. ¿Hay que recortarlas? Sí, se llama gingivectomía. Es como, pues como si tuviéramos un pantalón que nos viene muy largo y hay que meterle el bajo, pues nosotros lo que hacemos es recortar esas encías cada cierto tiempo, pero para mantenerlas o para alargar ese tiempo de cortarlas, por así decirlo, cuanto mejor higiene haya, menos crecen. O sea, ¿vale? que se evitaría ese cuidado que yo no sé si será o no agresivo, pero el cortar una encía debe ser algo molesto, ¿no? ¿O no? Es molesto. Es como, no sé, vamos a poner el ejemplo, además ahora se hace también con bisturí eléctrico, que no hay apenas sangrado. ¿vale? Ajá. Se cauteriza al mismo tiempo que vas cortando. Vale. Exactamente. Es como si quitáramos pues una verruguita, por así decirlo. Sí, que la verruga es más pequeña y la encía pues te toca recortar un poquito más, ¿vale? No es eso de recortar la encía igual suena muy bruto. Sí, suena duro. Pero simplemente es como perfilar ese sobrecrecimiento, lo que sobra, ¿vale? Esa parte que ha crecido de más es recortarla, porque claro, cuando crece más también es más difícil de limpiar, acumula más suciedad y se inflama más. Eso, el tener esas encías así crecidas, por llamarlo de esa manera, hace que pueda instaurarse caries en las piezas dentales, ¿no? Sí, porque todo lo que impide que nos podamos cepillar bien, cuantos más obstáculos haya para el cepillado, se favorece que se retenga suciedad, que se retenga placa bacteriana y que se hagan caries. Entonces, ese sobrecrecimiento de la encía hace que haya como un escalón, ¿vale? Y un surco, donde en ese surco se acumulan más suciedad y favorece que haya más caries. ¿Este tipo de trabajo en la boca se hace mediante anestesia? Sí, hay que anestesiar. A ver, si la persona es colaboradora con la misma anestesia con la que hacemos los empastes, se hace el recorte, y si la persona no es colaboradora, pues claro, sí que hay que sedarle para hacer el tratamiento. Pero realmente es anestesia local. Luego ya, dependiendo de la colaboración o no, pues ya hay que, pues como todo, el empaste como se hace con anestesia local, pero si la persona no colabora, pues la tendremos que sedar. Sí, que es el caso, por ejemplo, de las personas cuando tienen una discapacidad muy grande, que no entienden. Y tú, en el libro hay algo que a mí me ha llamado la atención, que es para evitar la inflamación y el sangrado, ¿también se destruye el hueso teniendo esa inflamación? Se destruye el hueso,
no solamente le afecta a la pieza dental, sino también el hueso donde está apoyado el diente o la muela. Claro, a ver, el diente está rodeado de hueso, ¿vale? Es como un árbol, ¿no?, que tiene su tierra. Sí. Cuando la encía se inflama, ¿vale?, ella está avisando de que hay algo que molesta. Entonces nuestro cuerpo ataca a eso que le está molestando y en ese ataque, digámoslo así, no distingue. Entonces él empieza a atacar todo y ataca hueso, ataca encía y entonces se va destruyendo ese hueso que sujeta el diente, que es lo que llamamos la periodontitis o piorrea. Ajá. Entonces el diente, al final, como no tiene sujeción, empieza a moverse y se cae. Y se cae, claro. Exacto. Claro. Entonces ese es el problema de las encías inflamadas. Uh-huh. Pero hay que diferenciar entre el sobrecrecimiento gingival, que puede venir del fármaco, y la encía inflamada por sarro. O sea, el origen es diferente. Ajá. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que ese sobrecrecimiento que puede estar causado por el fármaco se complica si no lo limpiamos. Y entonces se suman las dos cosas. ¿Vale? Y es distinto que solo la inflamación por falta de cepillado. No sé si queda claro. Sí, no, clarísimo. Y otra cosa, ¿qué éxito puede tener un implante en una persona con discapacidad intelectual que no entiende muy bien cómo tiene que ser su cuidado y demás? Uh-huh. El éxito va a depender del que le cuide la boca. Ajá. Igual que el éxito de los dientes en esa persona depende de la persona que le cuide los dientes. Uh-huh. Si no hay, pero bueno, como en otras cosas, ¿no? Si esa persona necesita que la bañen, ¿cómo va a ir de limpia? Pues sin duda. El aseo total. El cuidador. Sí. Exacto. Uh-huh. Vicky, gracias. Hoy te he dedicado muy poco tiempo. Gracias por atendernos. El mes que viene estaremos otra vez en contacto. Perfecto. Si te viene bien, claro, porque yo sé que te robo tiempo de tu trabajo. No pasa nada, pero estas cosas se tienen que conocer. Sí, es que son importantes. Exacto. Son importantes. Un abrazo. Y gracias por ese libro, que, ¿sabes una cosa? Y yo, bueno, como tengo precisamente una persona con discapacidad en mi vida, de vez en cuando lo ojeo. Claro que sí. Porque viene bien. Muy bien. Gracias, Vicky. Un besito. Bueno, un beso. Pues nada, seguimos aquí con nuestro invitado, muy interesante. Que lo tengo aquí. Conviertes tu programa muy interesante. Para poder y que nos puede ayudar a... Sí, es que son cosas importantes. A mí me pasó que mi mujer tenía una prótesis y le llevé a la doctora odontóloga de que la había llevado siempre, uh-huh. Y ya me dijo que no era posible porque al tener el Parkinson pues se va deformando la boca, en fin, todo esto, y que cada momento tendríamos que hacerle otra nueva prótesis. Y últimamente se le partió un dientito. Mira que le lavo los dientes 2 o 3 veces. Sí, después de cada comida. Pero claro, es difícil, uno no se presta a ello, ¿no? No, es complicado. Es complicado. Y también ocurrió con el oculista. Quise cambiarle las gafas y la llevé con una ambulancia, ambulatorio, uh-huh. Y yo tuve que acercarla a los aparatos estos porque allí nadie entendía cómo había llevado una persona en esas condiciones. Digo, es que ya ve, y a veces lee, y en ese momento ya está muy avanzado, ¿no? Y a mí me interesa que ya tenga su vista bien y que se pueda entretener, aunque no tenga todas las capacidades cognitivas, por lo menos que hacer ese tiempo feliz, lo que pueda, ¿no? Sí. Disfrutar de la luz, disfrutar de los colores, disfrutar de aquello. Y tuve que ponerla hasta en el asiento. Digo, mira, si hay una silla, espérate, la levanté y la puse en una silla para que pudiera, porque a través de la silla de ruedas no llegaba, ¿no? Ajá. Hay una sillita aquí, mujer, vamos a ponerla. Pero hay un poco, ¿sabes? En cuanto viene una persona con discapacidad, ya, como dice, otra vez lo mismo, ¿no? Como el que está cansado, la empatía. La empatía, desde luego, les falta en muchas ocasiones. En muchos servicios, esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo procuro recordar a muchos médicos en el tema odontológico y también
el juramento hipocrático, ese tipo de cosas, para Bueno. motivarlo un poco. Mira, que tienes que pensar que el sistema, mira que lo que te va a dar la vida es la felicidad, el bien que hagas y la vocación que tengas en tu profesión, ¿no? Sí, pero muchas veces yo creo que... Bueno, la mayoría de veces son maravillosas, ¿no? Tenemos que, por 1 o 2 garbanzos no se va a estropear el puchero, como se dice aquí en Canarias, ¿no? Pues sí, pues nosotros tenemos este apartado porque lo que tratamos siempre es eso, de que la discapacidad tenga visibilidad. Nos dicen de control que se nos acabó el tiempo con la mano y ya, pues nada, me despido hasta la semana próxima. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me has dado para contar un poquitito nada más, porque esto es una odisea de lo que me da, y que espero que les sirva a los demás lo que he podido contar. Pues amigos, tenemos ya aquí la sintonía, ya terminamos hasta la semana próxima. Capital Radio.